infección urinaria en caso de mujeres y en caso de hombres podría ser orinarse en la cama, ¿no? En la noche cuando duermen. A esa sintomatología, ¿sí? Por así decirlo, digamos en especial, se le dice enuresis a la micción involuntaria cuando están durmiendo. Enuresis, ¿ya? Es diferente a anuresis. Y bueno, de igual manera, en los adultos, lo más común es en las mujeres, ¿ya? En las mujeres que ya han tenido un parto. ¿Por qué? Porque cuando una mujer ha tenido un parto y ha parido, se le debilita el suelo pélvico y eso le va a producir incontinencia urinaria. ¿Qué es incontinencia urinaria? Yo no puedo retener, no puedo aguantar mi orina, así que se me va. Eso es más común en mujeres postparto o en el parto, digamos. ¿Por qué en el parto? Bueno, no tenían que traerme un modelo anatómico, pero porque en el parto, ya saben que es la anatomía, aquí está el útero y aquí está la vejiga de la mujer, ¿no? Es como que todo el bebé aplasta la vejiga y por ende la mujer a veces tiene chorros de meado y demás. Y bueno, ya hablando de los adultos, lo más común es la próstata, ¿ya? Y le voy a pedir que prenda el aire, ¿no? Por favor. Ya. Sufren problemas de la próstata. ¿Qué es lo más común? La hiperplasia prostática benigna, ¿ya? ¿Qué es lo que va a producir esto? Básicamente una estenosis uretral y también ya hablando ya de cáncer, digamos, puede producir también una hematuria. Y bueno, continuemos entonces con la anamnesis. ¿Cuáles son los síntomas urinarios que nosotros vamos a tener? Primero va a ser la disuria. ¿Qué es la disuria? Dolor o ardor al orinar. Esto mayormente se da por infecciones, ¿ya? ¿Cuáles son las infecciones? Cistitis, uretritis, prostatitis. Cuando hablemos de infecciones solo vamos a hablar de eso, ¿ya? También se puede dar por cálculo o gonorrea o clamidia. Luego tenemos la poliuria, que ¿qué me significa poli? Mucho. Uria, orina, aumento en cantidad de orina. Esto mayormente suele ser mayor a 2.5 litros por día, ¿ya? Esto mayormente se da en diabetes mellitus y diabetes insípida o en polidipsia psicógena. ¿Qué era polidipsia psicógena? ¿Se acuerdan? Así mismo. El origen es psicológico. ¿Por qué? Porque el paciente toma mucho alcohol. Un paciente alcohólico que siente esas grandes ganas de tomar agua después de beber. Y bueno, luego tenemos la polaquiuria, que es un aumento de la frecuencia con volúmenes pequeños. ¿Qué me quiere decir esto? Mi paciente tiene ganas de mear, pero cuando va a mear, una gotita. ¿Esto por qué se da? Por una sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga, ¿ya? Se da en hiperplasia prostática benigna, prostatitis y cistitis. Lo más común, hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué? Porque produce la estenosis uretral, ¿ya? Luego, la nicturia o nocturia es la necesidad de orinar de noche. Esto se da en los dos tipos de diabetes, también en insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva y hiperplasia prostática benigna. Eso lo vamos a ver en todo ya. Luego tenemos la oliguria, que esto me quiere decir que es una disminución de la orina, menos de 400 ml por día. Esto es bastante poco, la verdad. Se da en insuficiencia renal aguda, deshidratación. No hay más asientos para que se sienten. Aquí hay asientos si quieren sentarse. Para que no estén todos parados. Se da en insuficiencia renal aguda, en deshidratación, en obstrucción de las vías urinarias o en síndrome nefrótico. Decimos obstrucción de la vía urinaria, ¿por qué? ¿Por qué se produce eso? Bueno, se produce ya sea por un tumor extracorpóreo, ya que no es renal, un tumor extrarrenal. Y hay una maniobra de palpación que vamos a hacer para ver o sea, en palpación de riñón, vamos a palpar para ver si es el riñón el que está así grande, digamos, hueco. Otra cosa, otro cuerpo extraño. Luego tenemos la anuria, que la anuria sin orina, que va a ser menos de 100 ml al día. Esto básicamente va a ser una obstrucción completa o una necrosis tubular aguda. Cuando nosotros tenemos una obstrucción completa, a ver,
¿Vos tenés que buscar en tu marcador? Me miras Agustín. Ya. Vamos a dibujar entonces aquí nuestro pequeño pincito. Aquí está el lirio. Vamos a dibujar el uréter. Ya. El uréter y aquí ya viene una vejiga ya. Y aquí en la vejiga tenemos estas tres cositas. Que este se llama si no me equivoco, el triángulo de Willis, donde aquí ya se aloja la punta del uréter, ¿ya? ¿Cuándo vamos a tener una obstrucción completa? Cuando nosotros tenemos un cálculo o ya sea una estenosis ureteral. Un cálculo me puede estar obstruyendo toda esta zona, ¿ya? ¿Y qué me va a producir eso? ¿Por dónde sale la orina? ¿Va a salir hacia acá? Puede salir un poco, pero no va a salir. ¿Y qué va a hacer esto? Mi orina se va a acumular acá, se va a acumular acá. Lo primero que va a hacer mi cuerpo, ¿qué? A esto se le llama un ureterocele, ¿ya? Mi uréter, se va a extender hasta que ya no pueda y hasta que toda la orina regrese al riñón. Aquí están los cálices. ¿Ya? Y todo esto va a regresar al riñón. ¿Y qué me va a producir eso? Una enfermedad llamada hidronefrosis, ¿ya? Que básicamente esto lo que me va a producir es una necrosis de riñón. ¿Por qué? Hidro, por la orina, ¿ya? Y bueno, por eso se va a producir. Luego tenemos la retención urinaria, que esto básicamente mi paciente no va a poder orinar, ¿ya? Aunque quiera, no va a poder orinar. Esto sea estenosis, litiasis, hiperplasia prostática benigna. ¿En qué patología se da la estenosis? Ya que lo veo medio perdido con eso. Aparte de la hiperplasia prostática benigna, la estenosis se puede dar ya sea en una cirugía de restricción de cálculo. Porque ¿por dónde entra el ultrasonido? La uretra, pues. Y bueno, de cierta manera eso puede dañar la uretra, y la uretra al momento de sanarse puede sanarse así, digamos. Ahí está bien. Puede sanarse así, digamos. Y eso es básicamente estenosis. Se da mayormente postoperatorio, y si no postoperatorio, hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Bueno, luego tenemos la hematuria, que aquí dice es la sangre de la orina. ¿Por qué se puede dar esto? Puede darse por dos maneras, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos maneras? Las dos maneras en que puede darse hematuria es ya sea del riñón o del uretra, ¿ya? Esto se va a distinguir laboratorialmente, ¿ya? Se dice macrohematuria y microhematuria, ¿ya? Mayormente la microhematuria ya es por la uretra, y la macro el riñón, en enfermedad del riñón. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunas patologías renales donde se aumenta la permeabilidad de filtración del glomérulo, ¿no ven? ¿Y qué va a producir esto? Que se me escape proteína, incluso se me escapen los eritrocitos. Y eso va a producir la macrohematuria, ¿ya? El glóbulo rojo, cuando vean al microscopio, va a estar así, normal, digamos. En cambio, cuando es de la uretra o algo, de algún cálculo que no se ha encallado por ahí, va a ocurrir una microhematuria. Y esto le va a servir al año si es que agarran con alcázar. Y bueno, luego tenemos la piuria, que es pus en la orina. ¿Por qué se da? Tuberculosis. Lo más común que vamos a ver es tuberculosis. Y bueno, también puede dar tuberculosis en los testículos, ¿ya? Porque la tuberculosis ya saben que ustedes migran. Bueno, por eso se da la piuria. De hecho, hay una maniobra, cuando entremos ya a genitales, allá está, a genitales masculinos y todo eso, vamos a utilizar una maniobra para tocar, digamos,
tocar los testículos y ver si tenemos tuberculosis, por así decirlo. ¿Por qué? Porque bueno, cuando hay tuberculosis, se siente en el escroto como si fuera un rosario. ¿Saben lo que es un rosario en los católicos? Las bolitas esas. Se tocan y se siente bolitas ya. Eso ya tuberculosis escrotal. Y bueno, en infecciones, como cuáles eran las infecciones, cistitis, uretritis, prostatitis y también en algún tumor. Y bueno, luego tenemos el tenesmo, que es la sensación urgente de orinar o el vaciamiento incompleto, digamos, que se va a dar en hiperplasia prostática benigna, tumor vesical, en cistitis o en vejiga neurogénica. Que vejiga neurogénica ya es una patología específicamente acá de la vejiga, digamos, donde mi vejiga no va a tener este reflejo de micción. Y bueno, algo que les quiero hablar de igual manera sobre la incontinencia, que la incontinencia tiene 4 tipos ya: de fuerza, de urgencia o rebosamiento, y la otra que no la puse pero es mixta, que es un total de la mezcla de todas ya. Y bueno, ¿qué va a ser de esfuerzo? Una incontinencia de esfuerzo se da por una debilidad del suelo pélvico, que mayormente en mujeres suele ser posparto ya. De urgencia, esta incontinencia de urgencia va a ser debida a una hiperactividad del detrusor. Se puede dar una cistitis o en una vejiga hiperactiva, que esta vejiga hiperactiva y la vejiga neurogénica van más o menos de la manito, digamos. Es como que una es lo contrario de la otra. Luego tenemos el porrebosamiento, que básicamente lo dice su nombre, digamos, es una retención crónica de orina, que se puede dar en una hiperplasia prostática benigna o en alguna neuroplatina, ¿ya? Y bueno, ya hablando del dolor, tenemos el dolor de origen lumbar, hipogástrico o suprapúbico y perineal genital. Mayormente lo lumbar, ¿qué suele ser? Riñón, ¿no? ¿Con qué maniobra lo vemos? Riñón, percusión y orgánico. Luego el hipogástrico o suprapúbico, básicamente quiere decir acá. ¿Qué tenemos ahí? La vejiga, ¿no? O bueno, también en caso de mujeres puede ser el útero. Luego, ¿qué puede ser acá? Perineal genital, que esto ya hablando de hombre es prostático, y ya hablando de mujeres es ureteral, o incluso puede ser menstrual. Y bueno, eso básicamente es todo lo que necesitamos saber de la anamnesis. Y ahora vamos a ver los antecedentes necesarios para hacer una revisión. Y bueno, esto es algo muy importante que tengo que decirles, que hablando del riñón y todo eso, bueno, de genitourinario, no hay manera que nosotros podamos inspeccionar, ¿no? Porque ¿qué vas a ver? ¿Qué voy a ver tu riñón si te quedo viéndote así? No vas a ver, digamos, por eso la inspección no está acá. Y bueno, de los antecedentes, lo más importante son si el paciente tuvo infecciones urinarias recurrentes, si tuvo alguna litiasis renal o histórico familiar del cálculo, si tiene hipertensión arterial o diabetes, que esta mayormente son causas de nefropatía. Luego, la exposición a nefrotóxicos, que mayormente estos suelen ser los fármacos, como los aminoglucósidos, los AINES, o incluso el contraste ayudado para personas también que son alérgicas. Luego tenemos las cirugías urológicas previas, como la prostatectomía, la litotricia y el cateterismo, o historia ginecológica obstétrica de parto, prolapso o alguna cirugía. Podemos tener cirugía de mioma uterino, por ejemplo. Todos esos son antecedentes que me van a repercutir en mi orina, digamos. Incluso si hay alguna estenosis igual, y ahí puede repercutir en el riñón. Y bueno, algo que es importante recalcar de igual manera es que las mujeres son más propensas a sufrir infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque su uretra es más corta, ¿ya? En cambio la del hombre tiene que pasar todo esto, digamos, la infección, así que eso. Y ahora continuamos con el examen físico, que ¿qué es lo que vamos a ver primeramente en un paciente? Si tiene alguna insuficiencia renal o alguna insuficiencia cardíaca, lo primero que vamos a ver va a ser la palidez, ¿ya? Y el paciente va a estar anémico. O incluso si el paciente tiene algún síndrome nefrítico o nefrótico, vamos a ver el edema. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante para ver qué es lo que sucede, por qué el edema.